Versículo 60. Dice la palabra de nuestro Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Padre, te damos muchas gracias por este privilegio tan enorme que tenemos de poder escuchar tu palabra, Señor. Estamos tan agradecidos. Y también queremos rogarte, Señor, en esta mañana hermosa que nos has dado, que tú nos puedas hablar a cada uno de nosotros a través de esta verdad, que puedas cambiar nuestras vidas, que puedas desafiar nuestras vidas y que puedas llevarnos a considerar nuestros pasos, poder confiar cada día más en ti. Gracias por tu amor, gracias por haber enviado a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias por tu bendita palabra. Encomendamos este tiempo en tus manos para que tú nos hables y nos enseñes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse, querida iglesia, y voy a aprovechar ahora sí para leer el relato desde el versículo 60 hasta el versículo 69 que vamos a estar considerando en esta mañana. Versículo 60 dice: al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando usted entra en este capítulo 6 de Juan, comenzamos viendo que el Señor alimenta a una multitud de una manera milagrosa. Hay un grupo multitudinario de personas a las cuales el Señor alimenta. Se dice que probablemente sean más de 10.000 o 20.000 personas. La Escritura dice que eran 5.000 hombres, pero se cree que probablemente sean más de 10.000 o 20.000 personas. De manera milagrosa el Señor provee a través de panes y peces, multiplicándolos, el alimento para este grupo de personas. Muchas personas alimentadas de manera milagrosa por medio de nuestro Señor. Muchas de estas personas comenzaron a seguir a nuestro Señor. Comenzaron a ser discípulos del Señor, a seguirle. ¿Por qué? Porque habían visto las señales de Él, porque habían visto los milagros que Él estaba haciendo y comenzaron a seguirle. Muchas de estas personas estaban esperando un Mesías, tenían una esperanza de que en algún momento de la historia el Mesías iba a venir. Pero el Mesías que ellos estaban esperando era un Mesías que traería prosperidad material, paz en este mundo y que los librara de la opresión de Roma, en la cual ellos estaban bajo esa opresión. Y para estas personas todo hasta aquí parecía ir bien. Parecía que todo iba perfecto. Hasta aquí estaban viendo las señales y los milagros del Señor y estaban ya pensando que este era el Mesías el cual ellos estaban esperando. No el que las Escrituras decían, sino el que ellos estaban esperando. Ahí estaban sus expectativas. Empezaron a ver milagros, señales de parte del Señor. Acababan de ser alimentados una multitud de personas con 5 panes y peces. Y dice la Escritura que luego de esto, las personas quisieron tomar al Señor para coronarlo como rey.
Y el Señor Jesucristo entendió y consideró esta situación. El Señor Jesucristo se dio cuenta de que estas personas no habían entendido en verdad lo que Él estaba haciendo y lo que estaba ocurriendo allí. Y entendía que querían proclamarlo y hacerlo rey. Entonces toma la decisión de irse al monte en soledad, a un lugar solitario, y les dice a sus discípulos que se vayan de ese lugar, que tomaran las barcas y crucen el mar hacia Capernaum. Luego de que los discípulos van allí hacia Capernaum, cruzando el mar, nuestro Señor Jesucristo se les aparece caminando sobre las aguas a sus discípulos. Otro milagro asombroso de nuestro Señor. Se sube a la barca con ellos y cruzan y van hacia Capernaum. Al otro día estas personas que habían visto los milagros del Señor comienzan a buscarle. ¿A dónde está este hombre? Comienzan a buscarle y no lo encuentran por ningún lado. Y comienzan a ver que las barcas, porque hoy nosotros tenemos vehículos y quizás vemos si el hermano tal vino, el hermano... Pero en ese tiempo no había vehículos, autos. En ese tiempo había barcas. Y comenzaron a ver las barcas y dice, los discípulos no están y el Señor no está. Sabían que habían ido al otro lado del mar, a Capernaum. Entonces subieron a las barcas. No me quiero imaginar cuántas barcas y cuántas personas, pero seguramente eran muchas. Y cruzaron en busca del Señor Jesucristo. Van allí, llegan a ese lugar y encuentran al Señor. Y le preguntan, ¿cuándo llegaste a este lugar? Y comienzan a tener una conversación con el Señor. Y obviamente nuestro Señor aprovecha esta situación para enseñarles, para predicarles la palabra. Y Él comienza a mostrarles que ellos están buscándole solamente porque Él puede satisfacer su hambre, el hambre de su estómago, porque habían comido de la multiplicación de los panes y de los peces. Esto lo vemos en el versículo 26. Les muestra que deben buscar el alimento eterno, el pan de vida, y les explica allí que Él es el pan de vida que ellos necesitan. Les demuestra que su mayor necesidad no es material, sino que es espiritual. Les muestra que comiendo pan después van a tener hambre, pero que solo Él puede satisfacer ese hambre espiritual de los corazones hambrientos para siempre, sin que haya la necesidad de buscar otras cosas más, en el versículo 35. Les muestra su preexistencia y su deidad en el versículo 33. Les muestra que solo los escogidos serán salvos por Él en el versículo 37 y 39. Les muestra que la vida eterna viene solamente al creer en Él en el versículo 40. Les muestra que solo en Él hay vida en el versículo 50. Y les muestra que así como el comer y el beber son indispensables para nuestras vidas físicas, la fe, la confianza en su muerte en la cruz, son necesarias e indispensables para obtener la vida eterna, en el versículo 53 y 56. Esto es, en un resumen que le hago, lo que el Señor les enseñó a estas personas. Y esta enseñanza y esta predicación produjo algo en estas personas. Produjo una reacción. Y estos van a ser los dos puntos de nuestro mensaje en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver la reacción de los falsos discípulos y en segundo lugar, vamos a ver la reacción de un verdadero discípulo de Dios. Versículo 60 dice, al oírlas, muchas de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Al oír qué? Lo que yo le acabo de decir. Todas estas verdades, que Jesús es el pan de vida, que solo pueden obtener vida eterna al creer en Él, que no hay otro lugar en el que ellos puedan encontrar satisfacción, solo en Él, que Él es el pan de vida, que puede satisfacer el hambre de las personas, que su mayor necesidad no es material, sino que es espiritual. Todas estas verdades, al escucharlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y esta palabra de discípulos no se está refiriendo a creyentes, no está diciendo que estas personas eran creyentes. Porque generalmente cuando habla de discípulos se está refiriendo a aprendices que están siendo enseñados, que tienen un maestro, aprendices.
Y dice que estos discípulos, estos aprendices, al escuchar el mensaje del Señor, no les gustó el mensaje. Por eso dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Se dieron cuenta y sabían que seguir al Señor Jesucristo significaba más que solamente estar escuchándole y más que solamente estar experimentando sus beneficios y sus milagros y sus señales. Significa algo más. Por eso ellos dicen, duro es este mensaje. Es difícil de aceptar. Es difícil de obedecer. Esto nos muestra que estas personas no es que no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos lo habían entendido, pero no lo querían aceptar. No querían aceptar lo que el Señor les estaba diciendo. Habían rechazado las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque no eran las descripciones del Mesías que ellos estaban esperando. Ellos esperaban un Mesías terrenal que satisfaciera sus necesidades terrenales, materiales. Pero ese no es Cristo. Cristo no es ese tipo de Mesías. Ellos querían los beneficios que el Mesías podía darle. Por eso no siguieron al Señor, no por quien Él es, sino que lo siguieron por los beneficios que podían obtener de Él, por los bienes que podían recibir de Cristo. Pero cuando el Señor les muestra que deben renunciar a sus pecados y creer en Él, y que solamente en Él hay salvación, y que solamente en Él hay plena satisfacción para el alma humana, estas personas se ofenden y comienzan a molestarse y no les agrada. Y Jesús sabía esto, versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto les molesta? El Señor sabía que ellos le rechazarían. El Señor sabía esto. Él sabía que estas personas no iban a creer en Él, que le iban a rechazar, porque no creían que Él era el Salvador. No creían ni siquiera que Él era Dios. Por eso dice el versículo 66, el Señor le pregunta, pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Qué si me vieran ascender a los cielos? ¿No los convencería que he venido desde allí? No, no los convencería. Por eso el Señor los confronta contra sus falsas expectativas acerca de Él. El Señor les dice, esperen. Ustedes están teniendo falsas expectativas acerca de quién soy yo. En distintos momentos podemos ver que el Señor les dice a estas personas y a muchas personas que solamente van a ser salvos los escogidos, los que el Padre le haya dado, los que el Padre trajera a Cristo, esos serán salvados. O sea que esas personas que estaban allí siguiéndole a Cristo por los panes y por los peces no iban a poder ganar su salvación, porque no estaban buscando a Cristo para recibir salvación, estaban buscando a Cristo para recibir bienes materiales, no para recibir salvación. Por eso estaban molestos, por eso murmuraban, porque ellos confiaban en sí mismos para ser salvos. No podían aceptar el mensaje de Cristo, no podían aceptar el mensaje del Señor, no podían comprender el mensaje de Cristo, porque era un mensaje espiritual, porque Él vino a este mundo a dar vida. Ese era su mensaje. Versículo 63 nos dice precisamente esto. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mis hermanos, la vida espiritual viene por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que trae vida espiritual a una persona. Es Él el que da vida a un ser espiritualmente muerto. Nosotros no podemos decir, yo quiero tener vida. Es el Espíritu Santo el que imparte vida y gracia y misericordia sobre seres espiritualmente muertos. Es el Espíritu Santo el que hace esta obra. Las palabras de Cristo nos muestran quién es Cristo, nos muestra su persona y es a través de esas palabras, por medio de las palabras de Cristo,
que el Espíritu Santo obra en seres espiritualmente muertos y produce vida y trae vida. Es el Espíritu Santo obrando por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios. Y esto nos lleva a pensar cuán importante es para nosotros ser expuestos cotidianamente y diariamente a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que tiene vida. No son las personas, no son los humanos, es la palabra de Dios la que tiene vida. Y es el Espíritu Santo a través de esa palabra el que trae vida. Por eso necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios. Y debemos dar gracias a Dios por los distintos espacios que tenemos de ser expuestos a la palabra de Dios. Ahora dice el Señor, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no iban a creer y quién era el que le había de entregar. Él tenía en claro esto. Y nos habla que había personas que no tenían fe en Él para salvación. No habían confiado en Él para salvación. Esto nos muestra cuán importante es la fe. Pero la fe, mis hermanos, la fe es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. Porque nosotros, por naturaleza, somos totalmente incrédulos. No hay fe en nosotros. Por naturaleza, somos seres incrédulos. Necesitamos que Dios haga una obra en cada uno de nosotros. Estas personas quizás estaban siguiendo al Señor desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo siguiendo al Señor. Habían visto sus señales, habían visto sus milagros, estaban asombrados, estaban diciendo, vamos a hacerle rey, vamos a proclamarle rey. Él es el Mesías porque Él está haciendo las obras que nosotros esperamos que haga el Mesías. Y le estaban siguiendo desde hace mucho tiempo, pero ahora llega el momento en que Cristo comienza a presentarle sus demandas. Cristo comienza a presentar sus demandas y es ahora que estas personas se ofenden y están murmurando y están molestas porque este Mesías no es el Mesías que ellos estaban esperando. Por eso les dice en el versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Si Dios no te llama, si Dios no te trae, tú no puedes venir a salvación. Porque Dios es soberano en la salvación, pero tú y yo también somos responsables de creer. Dios es soberano y nosotros somos responsables. Debemos de creer en Cristo para salvación. Si el Padre no nos trajere al Hijo, no hay salvación. Pero dice Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, el que oye el Evangelio y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios escoge, pero nosotros hemos de responder con fe al mensaje del Evangelio, al mensaje de Cristo. Entonces vemos aquí, Cristo les enseñó, les mostró quién es el pan de vida, el que puede satisfacer las necesidades completamente de todo ser humano, el que trae salvación, el que trae redención, el que trae libertad. Los confronta aquí nuevamente. ¿Y qué cree usted que hicieron estas personas? Amén, dijeron. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estos falsos discípulos abandonaron a nuestro Señor. Estos falsos discípulos abandonaron completamente a nuestro Señor Jesucristo luego de que Él les anunciara quién Él era. Luego de que Él les mostrara que sus expectativas eran incorrectas. Luego de que Él les mostrara que las creencias que ellos tenían acerca del Mesías estaba plenamente equivocada. Ellos le abandonaron porque no lo amaban, porque amaban lo que Él les podía dar, porque amaban las dádivas y no amaban al dador, amaban lo que Cristo le podía dar y no amaban
aquel que le estaba dando todas las cosas. Esta es la reacción de los falsos discípulos, el rechazo, el abandono, cuando escuchan quién es en verdad Cristo y lo que Cristo ofrece al ser humano. Pero ¿cuál es la reacción de un verdadero discípulo? ¿Cuál es la reacción de un verdadero discípulo? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El Señor les dice a sus discípulos, a los 12, a los que Él escogió con una misión especial y particular, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también me van a abandonar? ¿Ustedes también van a dejar de seguirme? Y el Señor lo hace a esta pregunta, esperando una respuesta negativa. Obviamente está esperando que sus discípulos dijeran que no lo van a abandonar, que no lo van a dejar. ¿Y quién cree usted que respondió de los 12? ¿Quién cree usted que respondió de los 12? Pedro, el impulsivo, el que siempre está primero, Pedro. Dice el versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaban los 12 a los que el Señor les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también me van a abandonar? Y Pedro salió primero y dijo, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? ¿A qué persona nosotros vamos a ir que nos pueda dar palabras de vida eterna? No hay ninguna persona en este mundo, Señor, a donde podamos ir. No hay ningún hombre, Señor, al que nosotros podamos ir para que nos pueda salvar. No hay nadie, Señor, que nos pueda satisfacer plenamente como tú solamente lo puedes hacer. Solo tú, Señor, puedes satisfacer nuestras almas. Señor, solo tú nos puedes dar vida, porque solo tú eres Dios. Tú tienes palabras de vida eterna, le dice Pedro al Señor. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Pedro está confesando que todo lo que ellos necesitan, todo lo que un creyente necesita, es solamente a Cristo y nada más. Él les había dado las palabras que ellos necesitaban, las palabras de vida, las palabras que dan vida, las palabras que transforman a seres pecadores en seres que pueden amar a Dios, que pueden servir a Dios, que pueden atesorar a Dios como el mayor tesoro dentro de sus corazones. Cristo era solamente. Y Pedro reconoce esto. No hay otro lugar, no hay otra persona donde podamos ir, solo a ti, Señor. Mis hermanos, cuando nos encontramos en la lucha con el pecado, cuando estamos luchando con el pecado, y el pecado nos tiene en la lona, y estamos besando la lona, y hemos caído. Cuando estamos en medio de pruebas y de aflicciones, y estamos desanimados, y nos estamos preguntando, ¿a dónde está Dios? Donde nos somos tentados a dudar de Dios, donde somos tentados a abandonar la fe, donde somos tentados a no venir más a la iglesia. ¿Sabes lo que deberíamos preguntarnos en ese momento? ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos a encontrar salvación? ¿A dónde vamos a encontrar perdón? ¿A dónde vamos a encontrar gracia? ¿En dónde vamos a encontrar misericordia? ¿En dónde vamos a encontrar amor? ¿En dónde vamos a encontrar palabras de vida eterna? ¿En dónde? ¿En qué lugar y en qué persona que no sea solo en Cristo? Antes de venir a Cristo, antes de venir a la fe,
Quizás te encontrabas en adicciones, luchando con la droga. Quizás te encontrabas en medio de infidelidades en tu matrimonio. Quizás te encontrabas en muchos pecados que podríamos nombrar. Pecados que estaban destruyendo tu vida, pecados que estaban destruyendo tu familia, pecados que estaban destruyendo tu eternidad, que te estaban conduciendo al infierno. Pero cuando el Señor vino a tu vida, cuando el Evangelio vino a tu vida y confiamos en Él y confiaste en Él, Él te sacó de todo eso, cambió tu vida y te transformó. Ahora la pregunta es, ¿quieres volver atrás? ¿Quieres volver atrás? ¿Quieres volver al mundo? ¿Quieres volver a esos pecados que estaban destruyendo tu vida? ¿Quieres volver a esos pecados que estaban destruyendo tu familia? ¿Quieres volver a esos pecados que te condenaban? ¿Quieres volver al vómito? ¿Quieres volver a revolcarte en el barro? ¿Quieres volver atrás? ¿Quieres volver al mundo? A ser guiados por sabiduría de hombres que ni siquiera saben por qué existen, que ni siquiera saben por qué se encuentran en este mundo, que ni siquiera saben responder cuál es el propósito que tenemos en este mundo, para qué fuimos creados, para qué estamos en este mundo. ¿Quieres volver atrás? ¿Quieres volver a eso? Cada vez que seamos tentados a abandonar la fe, a dudar de Dios, preguntémonos, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Solo te necesitamos a ti, Señor. ¿Quién nos dará paz? El pecado nos va a dar paz. El pecado que nos trajo tanto dolor en nuestra familia y matrimonio, nos va a dar paz. El mundo, ¿quién nos va a dar fuerza cuando estemos desanimados? Que no sean las palabras de Dios. ¿Quién nos va a dar consuelo cuando nos encontremos en la pérdida de un ser querido, en la enfermedad terminal? ¿Quién nos va a dar consuelo? Este mundo nos va a dar consuelo que no tiene esperanza, que no tiene Dios. ¿Quién nos dará vida eterna? Solo Él lo puede hacer, solo Cristo. Los falsos discípulos no entendieron que su mayor problema era el pecado que había en su corazón. No entendieron esto. Ellos estaban preocupados por su bienestar en este mundo, por estar bien en este mundo. Ellos esperaban un Mesías en el cual les diera una mejor vida aquí y ahora. Y listo. En su incredulidad rechazaron a aquel que podía darles vida eterna. Aquel que podía solucionar su mayor problema, que es su enemistad con el pecado, que los alejaba de Dios. Ellos querían un Mesías terrenal y terminaron rechazando al Mesías celestial que les podía dar vida y vida en abundancia. Hermanos, fuera de Cristo no hay libertad. Fuera de Cristo no hay perdón. Fuera de Cristo no hay paz. Fuera de Cristo no hay felicidad. Fuera de Cristo no hay esperanza. ¿A dónde iremos? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. Y Pedro dice en el versículo 69, ¿a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros, dice Pedro, hemos creído, hemos confiado en ti, Señor, y conocemos que tú eres el Cristo, el enviado de Dios para salvar a pecadores. Señor, dice Pedro, hemos creído que tú eres el Cordero predestinado desde la eternidad, desde un principio, para quitar el pecado del mundo. Hemos creído que tú eres el Salvador, hemos creído en ti. Y sabemos que eres el Santo de Dios, el prometido en un principio, el Mesías prometido que iba a traer salvación y redención
a todos aquellos pecadores que se arrepintieran y confiaran en ti. Sabemos quién eres y hemos creído en ti. Ahora la pregunta es, mis hermanos, ¿hemos creído en Cristo? ¿Has creído en Cristo? En este Cristo, el que muestra la Escritura. No el que nos hacemos nosotros muchas veces en nuestras mentes o en nuestra imaginación. ¿Sabes que Él es el único que puede salvarte? ¿Sabes que no hay otro lugar en el que tú puedas encontrar salvación? No hay otro lugar. Ni tu abuela, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu hijo, ni el pastor, ni la iglesia. En ningún lugar hay salvación. Solo hay salvación en Cristo. ¿Sabes esto? Debes tener esta convicción. Debes tener la convicción de que solo hay salvación en Cristo. El Señor dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. No hay otro camino. Si tú lo crees y si tú lo has conocido, no te va a importar lo que Cristo te pueda pedir que renuncies para seguirle, para servirle. No va a haber nada que te importe en esta vida si tú sabes quién es Cristo y si tú has creído en Cristo. Lo que Cristo requiera de nuestras vidas, vamos a decir sí y amén. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque te conozco y porque he creído en quién eres. Eres el único que me puede salvar. Entonces, podemos confiar en Él. Puedes confiar en Él. Él es un hermoso Salvador en el cual podemos confiar. Y podemos perseverar en el camino porque Él está con nosotros. Él está a nuestro lado. Más allá de las aflicciones, más allá del dolor, más allá de las caídas a causa de nuestros pecados, Él está con nosotros. Porque solo en Él hay palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos si solo Él nos puede salvar y nos puede preservar? Lo único que necesitamos es a Cristo. Solo Cristo. Ahora, si tú te has dado cuenta que por mucho tiempo has buscado a Cristo para que satisfaga solamente tus necesidades materiales. Ahora, si tú te das cuenta de que piensas que Cristo vino a este mundo para satisfacer tus necesidades temporales, yo te quiero decir que Cristo puede hacer eso. Cristo puede satisfacer las necesidades temporales y terrenales que nosotros tengamos. Pero Cristo no vino para eso. Cristo no vino para eso. Cristo vino para satisfacer nuestras almas, para que nuestro mayor tesoro y satisfacción la podamos encontrar en Él y solo en Él. Quizás lo que tú viniste buscando por mucho tiempo era prosperidad en este mundo. Quizás lo estabas buscando porque querías sanidad, porque te encuentras enfermo. Quizás lo estás buscando porque tienes un problema y quieres que Él resuelva ese problema. Déjame decirte que tu mayor problema no es tu pobreza, no es tu enfermedad, no es tu problema en tu familia o en tu hogar. Tu mayor problema se llama pecado. Y Cristo ha venido a solucionar ese problema. Tu mayor problema es el pecado que te aleja de Dios. Tu mayor problema no es la enfermedad, es el pecado. El pecado que te consumirá y terminarás en el infierno. Tu mayor pobreza no es material, tu mayor pobreza es espiritual. Y solo Cristo puede satisfacer tu pobreza espiritual. Lo que tú necesitas es a Cristo. Por más que tú tengas todo el dinero que tengas en este mundo, pero si no tienes a Cristo, te vas a ir al infierno lleno de dinero. Por más que tú tengas toda la sanidad en este mundo, pero si no tienes a Cristo, te vas a pudrir en el infierno.
Por más que tú tengas una vida aquí libre de problemas y aflicciones, te puedo asegurar que en el infierno vas a sufrir dolores indescriptibles que ninguna persona en este mundo te puede explicar. Lo que tú necesitas principalmente no es prosperidad, no es sanidad y no es que Cristo solucione tus problemas aquí y ahora. Lo que tú necesitas es a Cristo y que Cristo resuelva tu problema con Dios. Por eso te ruego, mi amigo, si tú te estás dando cuenta ahora de esta situación, no la dejes pasar, no salgas de esta puerta apresurado y considera tu vida. Considera que si tú hoy mueres, pasarás a la eternidad. Y si no tienes a Cristo, y si no has confiado en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz para salvarte, y no te arrepientes de tus pecados, padecerás eternamente en el infierno, alejado de Dios. Ven a Cristo hoy. Te lo ruego, te lo suplico. No son palabras de condenación, son palabras de dolor, de ruego, para que vengas a Cristo hoy. Ven a Cristo. Es una oportunidad que el Señor te da para que vengas a Él. Y Él te puede salvar. Sí, no pienses que tu pecado es grande. No hay pecado grande que Cristo no pueda salvar y del cual te pueda perdonar. Ven a Él. Ven a Cristo hoy. No dejes pasar ni siquiera un segundo de tu vida para ponerte a cuentas con Él. Mis hermanos, somos desafiados una vez más a considerar cuáles son las expectativas que tenemos de Cristo. ¿Qué esperamos de Cristo? ¿Qué esperamos de Él? Es maravilloso ver todo lo que Él nos ofrece, cosas que nosotros muchas veces pasamos por alto. Nos ha dado vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos ir? Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No hay nada más que necesitemos que solo a Cristo. Hace mucho tiempo atrás, 12 años atrás, yo estaba sin trabajo y yo no era creyente y no iba a la iglesia. Había ido por ir. Y por las necesidades de la vida comencé a ir a la iglesia. Pero no buscaba a Dios, no buscaba a Cristo, no buscaba salvación. Yo quería conseguir un trabajo. Y quería que Dios me diera un trabajo. Y sé que muchas veces Dios en su sabiduría permite esas cosas en nuestras vidas, aunque nosotros no entendemos. Permite esas cosas para traernos a este lugar. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Cuando yo llegué a Cristo, cuando yo vine a la iglesia, me di cuenta que lo que yo necesitaba principalmente no era un trabajo. Necesitaba a Cristo. Y desde el momento que entendí eso, me aferré a Él. Y no me soltaré, porque sé que estoy de su mano. Y eso espero que tú puedas hacer al salir de este lugar. No necesitamos nada más que el mundo nos pueda ofrecer. Solo Cristo. Solo Cristo nos llena de paz, de gozo, de alegría, de felicidad, de esperanza, de perdón. Solo Él. Gracias, Señor. Eres tan maravilloso y reconocemos nuestras faltas y nuestros pecados, porque muchas veces nuestras expectativas están tan equivocadas